La península de Crimea, famosa por sus hermosas playas bañadas por el Mar Negro y el Mar de Azov, fue durante mucho tiempo un destino turístico de élite. En sus costas, los zares Romanov solían disfrutar de sus vacaciones, y la élite de la Unión Soviética aprovechaba su agradable clima durante todo el año. Sin embargo, este paraíso en el este de Europa se transformó en el epicentro de un conflicto armado. Las tropas rusas han invadido Ucrania por tierra, mar y aire y desde todos los frentes, situándose en menos de un día a las puertas de la capital, Kiev. La República Autónoma de Crimea, con su capital en Simferópol, pasó a estar bajo el control de Kiev, lo que desató una serie de eventos que cambiarían la región para siempre. En este video, veremos cómo este trozo de tierra originó un conflicto entre países hermanos, cuyo desenlace fue la anexión ilegal de 2014. Este hecho, a su vez, desató una guerra civil y, finalmente, una invasión. Como presagio de lo que sucedería, cito una frase de la revista National Geographic de 2011, antes de la anexión, la guerra civil y la invasión. Una joya de dos coronas. El paraíso perdido de Rusia le pertenece a Ucrania. Aquí es donde comienza el problema. Crimea, península al sur de Ucrania, está conectada al continente por un estrecho istmo. A lo largo de los siglos, ha sido controlada por imperios como el romano, el otomano y el ruso, y en algunos períodos fue independiente. En el siglo XX, formó parte de la Unión Soviética. Con la disolución de la URSS en 1991, Crimea quedó bajo soberanía de la recién independizada Ucrania. Este vínculo tiene su origen en 1954, cuando Nikita Khrushchev, líder soviético, transfirió la península de Rusia a Ucrania. La decisión, en principio simbólica, buscaba conmemorar el 300 aniversario de la unión entre ambos países y facilitaba la gestión administrativa, ya que Crimea dependía económicamente de Ucrania para agua, electricidad y transporte. Sin embargo, la mayoría de la población de Crimea hablaba ruso y mantenía estrechos lazos culturales con Rusia, lo que posteriormente generó tensiones. El último censo sobre el origen étnico de la población realizado en 2001 establecía un 58,5% de personas de etnia rusa, 22,4% de etnia ucraniana y 12,1% de etnia tártara. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin deportó a los tártaros de Crimea bajo acusaciones de colaboración con los nazis, en una purga que consolidó la rusificación de la región. Décadas más tarde, tras la independencia de Ucrania, muchos tártaros retornaron, y hoy en día son conocidos por su lealtad a Ucrania. Los tártaros de Crimea se manifiestan contra el referéndum de anexión a Rusia. Una gran parte de la minoría, que alcanza el 12% de la población, ha salido a las calles de Simferópol para intentar detener lo que parece inevitable. El Memorándum de Budapest es un acuerdo internacional firmado en 1994 por Ucrania, Estados Unidos, Rusia y otros países, en el que se comprometieron a garantizar la seguridad y soberanía de Ucrania a cambio de que este país renunciara a su arsenal nuclear. Crimea albergaba el estratégico puerto de Sebastopol, sede de la flota rusa del Mar Negro. En 1997, Ucrania y Rusia firmaron un tratado en el que Moscú reconoció a Sebastopol como territorio ucraniano. Este acuerdo se extendió hasta 2042 mediante los acuerdos de Kharkov en 2010. Una auténtica operación de fuerzas especiales captada por las cámaras de seguridad del Parlamento de Crimea en Simferópol, el 27 de febrero. La anexión rusa de Crimea en 2014 tiene su origen en el Euromaidán, un movimiento de protestas en Kiev contra la decisión del presidente prorruso Viktor Yanukovych de rechazar un acuerdo con la Unión Europea. La caída de Yanukovych y la instalación de un gobierno proeuropeo fueron percibidas por Moscú y por sectores prorrusos en Ucrania como un golpe de Estado respaldado por Occidente. En este contexto, fuerzas rusas y milicias locales tomaron control de Crimea. Surgieron los hombrecillos verdes, soldados sin insignias que aseguraron puntos clave en la península. El 28 de febrero, Kiev acusa a Moscú de invasión armada y ocupación, al saber que soldados no identificados habían tomado el control de aeropuertos como el de Belbek, cerca de Sebastopol, y del Internacional de Simferópol, la capital de Crimea. Crimea queda bajo control operativo de Rusia, que ha instalado además 2 puntos de control, en Armyansk y Chongar, en las principales carreteras que comunican la península con el resto de Ucrania. El 11 de marzo de 2014, Crimea proclamó su independencia y, pocos días después, celebró un referéndum sobre su anexión a Rusia. El proceso, que no ofrecía la opción de permanecer en Ucrania, fue considerado ilegal por la comunidad internacional.
El 18 de marzo, Vladimir Putin formalizó la anexión, un acto ampliamente condenado y que exacerbó el conflicto en el este de Ucrania. Después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, Vladimir Putin aseguró que no buscaría tomar más regiones de Ucrania, una promesa que finalmente no cumplió. No crean a quienes los intimidan con Rusia. Gritan que después de Crimea seguirán otras regiones ucranianas. No queremos la desintegración de Ucrania. No queremos. La anexión de Crimea desencadenó una guerra en el Donbass, donde los separatistas prorrusos, con respaldo ruso, proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Aunque Moscú negó su participación directa, pruebas documentaron su apoyo militar, incluidas operaciones del grupo Wagner. Ambas partes del conflicto, el ejército ucraniano y los separatistas, fueron acusadas de crímenes de guerra y violaciones de los acuerdos de alto el fuego. Según una filtración de Wikileaks, el gobierno estadounidense era consciente de que el posible ingreso de Ucrania a la OTAN podría provocar un descontento significativo entre la población lusófona en Ucrania, con el riesgo de desencadenar revueltas violentas o incluso una guerra civil que obligara a Rusia a intervenir. En otras palabras, Estados Unidos ya anticipaba la posibilidad de una invasión rusa años antes de que ocurriera, dado el temor de Rusia a perder influencia en la región ante la expansión de la OTAN, que prácticamente la estaba cercándolo. Casi una década después de la anexión de Crimea, Rusia lanzó una invasión a gran escala en 2022. A pesar de que esperaba una victoria rápida, la resistencia ucraniana logró frustrar sus planes. Sin embargo, Rusia consiguió ocupar parcialmente los óblasts de Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donetsk, lo que prolongó el conflicto y sumió a la región en una devastadora guerra. Aunque fracasó en su intento inicial de derrocar al gobierno ucraniano, logró tomar estas áreas, que son ricas en tierras fértiles. El Chernozem, un suelo extremadamente fértil, es particularmente abundante en el sur de Ucrania, lo que aumenta aún más la importancia estratégica de estas regiones.